Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. ¿Cómo está? Una alegría encontrarme nuevamente con usted, encontrarme con el doctor Pueyrredón. ¿Cómo va, estás? Julio? ¿Todo bien? Muy bien, muy Qué bien. tranquilos que estuvimos las otras veces, ¿no? Estuvimos en otros tranquilos, programas, los dos últimos programas que estábamos solos. Estábamos solos, en serio, no teníamos ningún agregado. Claro, y aparte el susurro, ¿no? Una cosa todo. Va a estar muy interesante el diálogo nuestro. Llegó. Claro. Pero en fin. Volvió. Volvió. Hay que saludarlo. Sí, el susurro. ¿Cómo anda, doctor Sagués? Como Maradona. ¡Qué alegría verlo! ¿Cómo están? Es una alegría verlo a ustedes. Me hace acordar Una cosa es verlo cómo salen en pantalla. Sí. Qué bonita que sos, vos, Cari. Pero escúcheme, hace más de 13 años que estamos trabajando. Hay otros que no se puede remediar, ¿viste? Pero vos salís años. bonita. Gracias, pero 13 años que trabajamos juntos y recién descubre no sé mi qué me rostro. pasa. No sé qué me pasa, estoy haciendo un retroceso. Un retroceso. No, ¿Cómo quizá ¿Cómo está mi productor? Espere, vamos a organizarnos, espere, porque hablamos de a uno, esto es televisión. Bueno, espere. tengo que saludar. Ay. Bueno, salude, dele, salude. Vamos. Bien, mi productor, ¿cómo fue en el campeonato ese? Arriba. Bien para arriba. ¿no? Muy bien, felicitaciones. Campeón, sí. ¿De qué disciplina era? ¿Cómo? Beach tenis. Beach tenis. Tenemos un representante argentino, Sí, campeón de beach tenis, el señor Alejandro Perdi. Bueno, bien, ¿listo? ¿Ya está? ¿Hizo lío? ¿Como hace el Papa? No. Hicieron lío conmigo. No. Bueno, ¿arrancamos, muchachos? ¿Nos organizamos? Dale. Julio, ¿todo en orden entonces? Maravilloso. Perfecto. Saludamos a nuestro querido amigo, licenciado Raúl Aragón. Pensé que no estaba acá. ¿Qué les pasa hoy a los hombres de esta mesa? ¿Qué es esto? Esto era como la sonrisa del gato de Cheshire, que estaba la sonrisa pero faltaba el gato, ¿no? Vos faltas un día y chao. Sí, pero además, Gracias, Raúl. tratándose de una diva, no lo comprende. Bueno, ya estamos. Gracias, Raúl. No, gracias en por la serio, invitación, es un gusto, realmente. Es una alegría tenerte acá y también nos encanta porque nos clarificás mucho en lo que tiene que ver con los políticos argentinos y también cómo la gente, cómo nosotros nos relacionamos, ¿no?, con nuestros políticos y bueno, que después quedan reflejados en las encuestas. Políticos gourmet por la cantidad de panqueques. No, hoy le digo, entre los tres hacemos un stand-up que ni les cuento. Está despierto, ¿no? Los tres. No hay que charlar si el tipo está ahí. Bien, arrancamos entonces agradeciéndoles que nos acompañe y le damos el paso a Miguel para que después Muy también amable. tenga la reflexión Julio. Muy amable. En estos días que yo tuve reposo, mi querido Aragón y compañeros, evidentemente uno reflexiona y viendo lo que se ve en los medios, no sabe si continuar reflexionando o dormir, ¿no? Pero bueno, no se puede dormir las 24 horas. Y las elecciones están próximas, hay algunas provincias que hicieron las PASO, ¿no? En algunas provincias hubo... En La Pampa. En La Pampa es una de ellas, sí. Y bueno, y voy a hablar, y la impresión que yo tuve observando, escuchando, entre los llamados políticos, era como que la sociedad entera está sumergida, y quizás también la sociedad degradada, intelectualmente, políticamente, en que pareciera que da todo lo mismo. Entonces, la editorial, una especie de editorial, puse las elecciones próximas entre incapaces y delincuentes. La política y nuestros gobiernos se hallan en una categoría degradada y desnaturalizada por una manifiesta incapacidad de ejercer el pensamiento con sentido común, creativo y con ausencia alarmante de idoneidad. Todo es viejo y vetusto en nuestra política. Ansían el poder, se enriquecen del poder o muestran una incapacidad alarmante en gestión de gobierno. Opositores que se quedaron en analfabetos de la política,
con frases imbéciles, perimidas, de varias décadas sin sentido, en la actualidad, pobres políticos cuya intelectualidad es tan pobre que nos avergüenza. O por lo menos a mí me avergüenza. Incapaces de pensar ni ver nuestra propia realidad, carentes de convicciones y de capacidad para identificar el verdadero interés nacional. Irresponsables que hablan de democracia y lo único que hacen es destruirla. Desviando el sentido de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades, del bienestar social, el progreso, la redistribución del ingreso y los bajos estándares en salud o educación, en la inseguridad y el desempleo. Por desgracia, el presente de estos políticos los sitúa en las coordenadas del drama, del futuro, que ya no es un drama. Hasta con democracia hay dramas. Los partidos políticos están muertos, están pasados de moda. Ahora están hablando de personas e ideas, de liderazgo. Por favor, hablen en serio. ¿Liderazgo de quién o de quiénes? Un gobierno que ha decepcionado respecto a su gestión política, no solo a los argentinos, sino también en muchos escenarios internacionales. El anterior gobierno de delincuentes que últimamente gobernaron nuestro país, no eran conocidos como en la periferia de las normas sociales y sin embargo desquiciaron la sociedad. Destruyeron la República y corrompieron toda institución. Nos sumieron a la oscuridad y la incertidumbre. En el plano donde las cosas más se les complican a los incansables inventores populistas, es el espinoso y controversial Código para las Fuerzas Federales. Recomiendan hacerse cargo de las demandas ocultas de la sociedad y la inseguridad es una de las más acuciantes. Su reacción automática consistió en lanzar consignas rápidas y a ciegas. Otro sector del electorado, de la famosa arquitecta egipcia, es de clase media, abolicionista de salón, cheguevarista de café, pobrista cultural y a que considera de manera tilinga como una víctima del sistema y como una especie de sujeto histórico. Pero otro electorado potencialmente cristinista y mucho más amplio vive en zonas pauperizadas del conurbano y tiene la idea de que ya lo han convertido en blanco del fascismo callejero y el gatillo fácil de los delincuentes, a quienes jueces permisivos les otorgan licencia para matar a los laburantes. Esto es lo que tenemos. No busquemos dentro de estos incapaces, corruptos y delincuentes una salida para nuestro país. Cuando alguien no piensa, se pierde el tiempo analizando frases estúpidas, demagógicas y sin sentido. Dejemos de buscar explicaciones extraviadas de nuestra propia irresponsabilidad. Nuestra Argentina necesita de patriotas que amen su país y están dentro de nuestra sociedad. Participemos, si estamos dentro de nuestra sociedad, participemos, exijamos y sepamos que la solución es nuestra, de aquellos que en silencio le duele nuestra patria. Julio. Sí, es un análisis muy crítico, muy duro, la verdad que muy intenso. Eso me hace reflexionar un poco, que ahora lo vamos a ver con nuestro amigo y invitado, con Raúl, para que nos cuente un poco él la información que maneja, ¿no? Porque creo que un poco el resultado de lo que describió Miguel, claramente lo que implica es que necesitamos urgentemente un cambio, el famoso que se vayan todos o una renovación y gente con patriotismo, gente con agallas, o sea, gente que tenga lo que tenga que tener, ¿no? Para hacer las cosas que haya que hacer para solucionar esto, porque no puede ser los índices que hay, que por ejemplo, bueno, los porcentuales de políticos que, como comentábamos antes de empezar el programa, ese artículo de que en Alemania, por ejemplo, hay una relación de
totalmente diametralmente opuesta. Por ejemplo, que tenemos en Alemania hay 150.000 políticos y 350.000 soldados. En Argentina hay 700.000 políticos y 90.000 soldados. O sea, está todo tan trastocado en eso que es ridículo, es ridículo. O sea, si vamos a una guerra teníamos que mandar a los políticos y no a los soldados, pues tenemos más gente. Es como cuando decían vas a una guerra con China y te tiran los chinos. Bueno, todo eso hay que limpiar. Y eso me abre, y ahora yo quiero después escucharlo a nuestro experto, lo que yo creo que son los dos posibles escenarios y los dos posibles efectos, que puedo estar equivocado, por eso me gustaría después ver la opinión de él. Que yo digo, con Cristina y sin Cristina, independientemente de lo que dan las encuestas, ¿no? Yo creo que con Cristina el efecto que se va a producir va a ser, al final del día, un poco teniente a mantener lo que dijo Miguel. Porque la gente, mucha de la gente que quisiera que querría una renovación, va a votar probablemente a Macri por miedo de que Macri si no llegue al balotaje, ¿no? O que se le complique un poco ahí con el tercero en discordia. Si se da la otra hipótesis, que es el rumor que andan por ahí dando vueltas, de que Cristina no se presentaría, incluso pues es la forma más segura de mantener sus fueros, y viene un cualquiera de ese partido, yo creo que ahí se abre un escenario de amplitud en el cual quizá en la Argentina se pueda por primera vez elegir por gusto y no por descarte. O sea, el que se siente identificado con Del Caño irá con Del Caño, el que quiere ir con Olmedo irá con Olmedo, el que quiere ir con Espert irá con Espert, y así sucesivamente. Pero bueno, creo que para que venga un cambio necesitamos algún golpe fuerte. Raúl, digo, tomo lo que dice Julio, pero estas próximas elecciones creo que los argentinos nuevamente vamos a tener que ir a votar por descarte, o puede existir, que para mí es una utopía, hoy por lo menos, que los argentinos elijamos por convicción. Sí, por supuesto que uno quiere poder votar por convicción, esto es, y casi no es necesario decirlo, pero todavía no está configurado el escenario. Y es cierto, un escenario es con Cristina, otro escenario es sin Cristina. Pero hay una variable más que hay que definir, y es la baña sí, la baña no. Claro. Porque eso también reconfigura mucho el escenario. Yo creo que en el caso de la baña que hoy mide del espacio del peronismo federal, si lo consideramos ahí adentro, que no estoy tan seguro que esté ahí adentro, pero digamos, parecería que está ahí adentro, es el que mide mejor, por 1 punto o 2 puntos por encima de Sergio Massa, y también está Urtubey, que viene subiendo, ya casi empatado con Sergio Massa. De ese espacio suma 30 puntos, el espacio completo suma 30 puntos. Por otro lado tenés un Macri que no llega a 30 puntos nacionales y una Cristina Kirchner que lo supera levemente a los 30 puntos nacionales. Con lo cual, esto de la grieta es mentira. Esto es una instalación del gobierno, el tema de la grieta. Y ellos hablan van a volver de nuevo a hablar de no volver al pasado. Y el pasado no es Cristina Kirchner, el pasado es la grieta. Porque además estamos todos cansadísimos de este asunto de River Boca. Claro, esta dicotomía terrible y tener que elegir entre 2 fracasos. Pero sabes también que, Raúl, digo, uno está cansado, y me pongo como ciudadana y no como periodista, bueno, las dos cosas. Estoy cansada también que los políticos se vayan acomodando de acuerdo a sus necesidades. Digo, escuchar un Duhalde que dice, me olvidé ya de las diferencias con Cristina, digo, un poquito de dignidad. Bueno, y lo de Solá. Bueno, ya Solá directamente. Solá ya es poliamor. No sé qué opinás. En Santa Fe buscando a los kirchneristas también. Ah, claro, pero antes cerró con los kirchneristas. Ahora, esto por un lado. Por otro lado, yo básicamente creo que lo que tenemos es una crisis de liderazgo. Porque si vos comparás los líderes que tenemos hoy con los líderes que teníamos en la década del 80, en la década del 90, hay una gran diferencia. Y si vas más para atrás, peor. Si vamos a Perón, Frondizi, ¿no? Hasta Ilía. Claro, claro. Comparado con estos eran mucho más líder. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué hay una crisis de liderazgo? Y yo creo que hay una crisis de liderazgo básicamente porque la sociedad argentina está atravesando una crisis de valores. Yo me acuerdo cuando yo era chico, vos veías, pero pensé que no había, pero si veías una persona tirada en el suelo, como vemos, durmiendo, lo despertabas y le preguntabas, ¿te pasa algo? Llamabas a una ambulancia, qué sé yo, buscaba... No, nosotros lo miramos y seguimos de largo. Hay una crisis de valores. Y cuando se resquebrajan o se degradan, más bien, los valores de una sociedad, lo que produce en términos de cultura también está degradado. Y lo que esa cultura produce en términos de liderazgo también está degradado. Porque entonces, en una cultura degradada, cualquiera es líder. Cualquiera es líder. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando.
Yo creo que no puedo señalar un político al que yo le crea 100%. No hay ninguno que yo voy a votar por convicción. Voy a votar por descarte, seguramente. Bueno, había una definición de política que a mí me encantó, que decía que el mejor político y el arte de la política es explicar qué se va a hacer y después poder explicar con fundamento por qué no se hizo. Porque no se hizo, sí. Y bueno, eso es lo que... Hay algo que un político cierta vez me comentaba, porque le preguntaba, digo, che, flaco, digo, ¿por qué se estás con X o con Z? Y si no tiene nada que ver con vos, Z. Me dice, pero ¿sabés lo que pasa? Yo para hacer gobierno y hacer lo que yo quiero y pretendo, tengo que tener votos. Sí. Porque si yo me tiro a los partidarios míos, no gano, ¿no? Bien. Es triste, ¿no? Es una cosa, y una sola cosa, hablando de liderazgo. Yo no creo en Labaña. No que no sea un buen economista. Yo no creo en Labaña, con tanto espacio que le dan político, como un gran salvador del país con toda la guita que entró en aquella época. Me lo contestás, nunca se dijo esto en televisión, me lo contestás después del corte. ¿Cómo no? Ahí está. Ya volvemos. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400. Y ahora vamos a retomar lo que le preguntó a Raúl, pero previamente... vos habías hecho mención a esta comparación entre Alemania y Argentina, la cantidad de políticos y la cantidad de Fuerzas Armadas, y tenés también otros ítems, Tengo ¿no? un ítem más que me parece interesante mencionarlo, porque creo que habla de... es irónico, habla de lo que debería ser la nueva política, y después cuando les diga de dónde viene van a ver que de nuevo no tiene nada. Es un decálogo. Después, al final les digo de quién. Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa. Usted no puede fortalecer el débil enfrentando al fuerte. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. Usted no puede elevar el salario presionando a quien lo paga. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases, o la grieta en este caso. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. Vivimos siempre la gran fiesta. Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa, lo que es la libertad y lo que es la crisis de los valores morales. Y usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Esto lo dijo Abraham Lincoln, uno de los fundadores de Estados Unidos. Creo que es claro, ¿no? Es claro y no hay que hacer ningún comentario. No hay que hacer más comentarios. Vamos a analizarlo, reflexionarlo. Para que lo piensen y después lo analicen. Miguel, el tema de Labaña, que había quedado pendiente. Sí, y lo agrego a Labaña. Lo que vos predijiste es lo que yo siento. Quizás un poquito más, ¿no? De que no crees que haya un político con características de liderazgo, que puede convocar, no creo. Y faltan los valores, lo que decimos. Parecía que los perdimos, como dicen en el interior, por ahí y nadie se ocupa de ver a dónde están. Y lo de Labaña, yo creo que es una persona correcta, manejó en su momento y al poco tiempo la economía muy bien, porque tenía con qué manejarla, y lo pusieron, para mí, es un gran tipo para una fórmula o para formar parte de un gabinete, y lo pusieron con una responsabilidad política que yo no la tengo. Y también creo que un hombre solo, este país no lo maneja. Tiene que haber un grupo muy sólido para manejar este país. Sí, en realidad en esa generación, que es la mía, jugamos con la tercera, ¿no? Claro. Porque nosotros somos la generación del 70. A nuestros líderes
los mataron casi todos en los 70. Porque muchos de esos muchachos que murieron no eran subversivos, eran políticos. Y muchos ni siquiera eran de izquierda. Algunos hasta eran de centro y de centro-derecha. Esos hubieran evolucionado a convertirse en verdaderos líderes, porque tenían la decisión, tenían la formación ideológica, tenían la pasión, y esa la mataron. La segunda se fue al exterior y se quedó allá en el exilio. Y los que nos quedamos somos la tercera. Jugamos con la tercera realmente. Entonces hay una falta de liderazgos en esa generación, pero lo que ocurrió también es que esa generación se perpetuó en el poder, o los referentes de esa generación, y no impidieron el desarrollo de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones como liderazgos. Ahora, es verdad que Labaña no tiene experiencia como político, digamos, y es verdad también que necesitaría, cualquiera que venga, necesita juntar un equipo muy sólido, muy sólido, pero también un equipo necesita llegar con mucho respaldo político, o sea, hacer una muy buena elección y después juntar, desde el poder, juntar el resto del poder, ¿eh? Porque también va a necesitar hablar con la izquierda, con la derecha, con el centro, con los empresarios. El pacto de la Moncloa. Sí, más o menos. Bueno, pero acuérdense lo que hizo Duhalde. Duhalde lo llamó a Alfonsín y dijo, mira, yo no asumo si vos no me das 3 ministros, ¿eh? Son 9, dame 3. Lo llamó a Bergoglio, que en ese momento era el cardenal primado de Argentina, y le dijo, ayúdame con la iglesia, porque llamó a los empresarios y dijo, muchachos, si amacan el barco, nos hundimos. Y después llamó a los sindicatos y dijo, mantengan las aguas tranquilas porque estamos al borde del precipicio. Todos acordaron y entonces pasó una cosa que hay una diferencia con hoy. Y eso sí es brillante. Primero de Jorge Remeslenikov, que fue el primero que hizo el trabajo sucio. Y después también de Roberto Labaña. ¿Cómo era la situación que ellos eran? No había un peso en el Banco Central, no había nada. Claro. Nada, había creo que 13 millones, una cosa así, o 1.300 millones, no me acuerdo, no había nada. Pero la capacidad, había capacidad instalada ociosa, mucha. No habían quebrado empresas antes. No se habían ido comercios, no los voy a nombrar, pero se han ido marcas importantísimas. Sí. Incluso conseguimos poner al borde de la quiebra a la primera empresa multinacional del mundo, ¿no? casi que cierra. Entonces, la diferencia entre ese momento y este es que había capacidad instalada, había capacidad industrial, había capacidad para producir con valor agregado y exportar. Eso es lo primero que hicieron. Eso, cuando terminó el 2002, la balanza comercial nos dio un superávit de 18.000 millones de dólares del año 2002. ¿Cómo hicieron? Yo tengo un ejemplo que siempre lo cuento porque es notable. Se inventa el Ministerio de la Producción y se llama el Vasco de Bendiguren, hombre de la industria. ¿Qué hace? Lo llama a Techín y le dice, mira, ¿vos a cuánto estás exportando el aluminio? $600 la tonelada. Ok. Mira, en Brasil, en varios países de acá, nuestros, crían pollos y no tienen galpones adecuados. Fabricate un galpón pensado para la cría de pollos, pero que sea desarmado como un kit y que te entre en un container. ¿A cuánto exportó? Eso lo hizo, ¿y a cuánto exportó? A 2.400 millones, 4 veces más. $2.400 la tonelada. O sea, multiplicó por 4, pero los 3 extra eran valor agregado, eran mano de obra que generaban trabajo. Claro. Ahora, este gobierno no tiene la menor idea de eso o no lo quiere hacer. Pero yo creo que dentro del peronismo federal no hay un líder rotundo, pero sí hay gente que podría eventualmente ganar un balotaje y después construir una base de sustentación política. Pero hay una cosa, es el club de los egos perdidos. Sí. Se tienen que poner de acuerdo. Y si Macri vuelve a ganar es porque ellos jugaron la del ego y la perdieron. Encima la pierden, ¿no? O sea que se tienen que unir. Te decía que, bueno, estamos casi ya finalizando el programa, pero digo, hay otros jugadores políticos como es el caso de Esper, el caso de Olmedo. ¿Cómo lo ves a nivel de encuestas? Sí, hay uno más que es Moreno. A ver. De ese nivel, si todos tienen... Esper tiene 2 puntos, Olmedo tiene 4, Moreno tiene 3,5, casi 4. ¿Cómo los veo? Y los veo que están juntando en las periferias del sistema político. Obviamente que va a haber que acercarlos desde una... Van a hacer una elección de 4 puntos, de 5 puntos, no sé, se juntarán, no sé, es muy complicado analizar eso, pero van a hacer una elección que va a representar un sector del electorado. Entonces, en algún lugar los tenés que tener. ¿Y de dónde salen esos votos para vos? Esper y
y Olmedo le sacan votos por derecha a Macri. A Cambiemos, ¿eh? Sí, pero después vuelven en un balotaje, eso lo tenemos medido. Claro, no, eso es clarísimo. Primera vuelta lo votan, después si no entra, espero, Olmedo, esos votos votan a Macri. Totalmente. Bien, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, nos encontramos Gracias, la próxima semana. Un placer, Raúl. Gracias. como Gracias, siempre, Raúl, ¿eh? ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, y gracias, nuestro encuentro el próximo jueves. Usted tenía una Sí, reflexión y para nos vamos, ¿eh? El cierre Chau. estando en una Ahí cama está. en reposo, ¿no? Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Muy bueno. Y así nos vamos. Y así nos vamos.